Muy bien, yo voy a tratar de explicar hoy día algo de la segregación, tratando de mostrar un poco cómo es la vida cotidiana de una familia segregada. Ahora, si bien uno identifica al techo, la institución que tengo el gusto de acompañar, vinculándola a los campamentos, hoy día vamos a tomar otro grupo con el cual Techo trabaja el día de hoy, que son los blocks. Ahora, ¿qué son los blocks? Y aquí hay una definición operacional que hicimos nosotros. Hago la grabación. Ya. Oye, ¿qué son los blocks? ¿Me importa si me muevo o no? A ver, ¿qué son los blocks? Los blocks los hemos definido nosotros primero como viviendas sociales en altura de 3 o más pisos, aglomerados en el territorio, más o menos sobre 250 departamentos que están en el mismo sector y con un criterio también de contiguidad para ir sumando un bloque con otro. Y una superficie máxima de 45 metros cuadrados. Esa es la definición operacional. Nosotros establecimos, de acuerdo al conteo que hicimos como techo, 100.074 departamentos repartidos en 247 villas. De eso estamos hablando en términos de cantidad. Una familia típica que habita en estos blocks está compuesta por 4 personas, un ingreso mensual promedio de 335.000 pesos, con deudas, y dentro de la encuesta que hemos hecho nosotros es que uno de los elementos que los identifica también es la inseguridad que ellos sienten en su barrio. Si nosotros nos ubicamos en como el Gran Santiago, vamos a tomar nosotros como ejemplo la Villa Los Andes 1, 2 y 3, que fue construida el año 1995 en la comuna de San Bernardo. Está compuesta por esos 3.258 departamentos que tienen una superficie promedio de 42 metros cuadrados. El entorno de esta villa, si ven el circulito que está ahí abajo, son otras 15 villas que suman 7.689 familias y en torno a ellas hay además 5 campamentos con 413 familias. Eso es lo que nosotros hemos identificado como fundación. Esa es una foto del lugar en que se encuentra. Por ejemplo, ven ustedes ahí algunas de las ampliaciones que ha tenido que hacer la gente para poder vivir en más de los 42 metros cuadrados que se les entregó en su momento. El día comienza y los niños van al colegio, que puede ser un colegio municipal o subvencionado. En esta ciudad, la distribución de los colegios municipales o subvencionados es más o menos así. Están con color morado los colegios que son particulares pagados. Si no me equivoco, los colegios municipales son los naranjas y los colegios en verde son los particulares subvencionados. Es una distribución que uno la podría presuponer cuando mira el Gran Santiago, más o menos lo que uno entiende cómo se distribuyen los colegios en la ciudad. Lo que es interesante es cuando nosotros vemos el índice de vulnerabilidad escolar en educación básica en Santiago y nos encontramos con que el sector verde, que son los sectores menos vulnerables, están ubicados también donde están los colegios particulares pagados. Incluso uno podría establecer una línea divisoria. Esa calle que está ahí es Avenida Mata y esta es Matucana, para que más o menos nos ubiquemos espacialmente. Y en negrito, nuestras villas de blocks. En el caso de las villas que escogimos, las villas Los Andes, el índice de vulnerabilidad escolar del entorno es que en promedio hay un 86% de alumnos vulnerables en los colegios que rodean a estas villas. Lo interesante es que efectivamente hay una correlación. En cuanto a mayor es la vulnerabilidad escolar, nos encontramos también con que menor es el puntaje SIMS, el lenguaje en este caso. Pero la misma correlación se encuentra para matemáticas y para ciencias. Cuando vemos la prueba SIMS de lenguaje en cuarto básico, el año 2012 en Santiago,
también nos encontramos con esta distribución en el espacio de la ciudad. Los colegios particulares se ubican ahí. Uno podrá decir, bueno, hay algunos colegios particulares que están en lugares o zonas rojas, ¿sí? Bueno, habitualmente son colegios donde van los que han sido echados de otros colegios y que los reúnen también y que se concentran en esos lugares. Donde se ubican las villas de blogs y podemos ver también que coinciden más o menos con los lugares donde la prueba CIMSE es más débil. En el entorno concreto de la villa en los Andes, el puntaje de ese grupo son en promedio 242 puntos en la prueba de lenguaje. Un año en el cual la prueba de lenguaje tuvo un promedio nacional de 267 puntos. La jefatura de hogar típica, en el caso de las villas de blogs, es habitualmente una jefa de hogar, es decir, una mujer entre 40 y 49 años que no ha terminado su educación media. Esa es la jefatura de hogar habitual. ¿Dónde queda su trabajo? Queda lejos del barrio. Ahí está nuestra villa Los Andes y nos encontramos con que principalmente lo que tiene más cerca son sectores industriales y las áreas de servicio que están en color morado, ¿sí? Donde hay sectores de servicio, están bastante más lejos. Entonces, llegar al trabajo, si que ella no trabaja en un sector industrial, le queda efectivamente lejos. Está cercana al empleo industrial, pero no a otro tipo de trabajo. ¿Cuánto se demora en llegar a la pega? Bueno, nuestra villa está en llegar al centro laboral y financiero de la ciudad, que está ahí. Se demora 1 hora y media. Es 1 hora y media arriba del transporte público. O sea, sin contar lo que se demora en llegar al paradero y lo que se demora en pasar la micro. Es 90 minutos. Es decir, sobre el transporte público, en promedio está 3 horas al día. Esta gráfica es interesante y quizás sea un poco más difícil de explicar, pero nosotros hemos elaborado un índice en techo de vulnerabilidad territorial que combina la distancia a la cual se encuentra una familia de servicios como los colegios, los hospitales y por otro lado de bomberos o de carabineros. Y nos encontramos con que hay una tendencia en la cual a mayor índice de vulnerabilidad, para más remate, hay mayor distancia a los paraderos en que pasan 3 o más recorridos. O sea, el transporte de alguna manera aumenta la vulnerabilidad territorial que tiene una familia. 36 villas son vulnerables, son los puntitos morados, y además están aisladas en lo que a servicio de transporte se refiere. Y son 17 villas en la región metropolitana que no tienen paraderos cercanos a una distancia menor de 500 metros. O sea que para llegar a un paradero, independiente de la cantidad de recorridos que pasen cerca de ellos, tienen que caminar al menos 500 metros. Si hubiera un problema de salud en esta casa, nos encontramos con la siguiente distribución de los hospitales, que es un poquito más homogénea en la ciudad. Nos encontramos en particular con que nuestra villa está bastante cerca a un centro hospitalario. Pero también nos encontramos con que hay varias villas a lo largo de la ciudad que están en zonas donde uno se demora en el transporte público más de 45 minutos en llegar. O sea, si hay una emergencia, previsiblemente es una emergencia que no va a llegar, por decirlo de alguna manera, a buen puerto. En este caso nos encontramos con que se puede demorar 15 minutos de viaje. Y sin embargo, sabemos que cuando llegue al hospital, más o menos va a tener que esperar 3 horas para que sea atendido o atendida. La farmacia. Si el hospital me diera una receta y yo tengo que pasar a comprar algún remedio, tengo que comprar un remedio en la farmacia, pues la farmacia más cercana en este caso está a 2,5 kilómetros de distancia. Si tienen que conseguir dinero para pasar a comprar el remedio, bueno, el
dinero en este caso, los bancos quedan como mínimo a 2,9 kilómetros de distancia. Afortunadamente, en este caso particular, el banco queda cerca de la farmacia. Si un familiar de ellos en Valparaíso, pongámonos en el caso, tuviera un familiar que habitaba en un campamento de Valparaíso, nosotros mapeamos la distancia en tiempo que se encuentra en distintas zonas de Valparaíso a cuarteles de bomberos. La zona roja son lugares donde se demoran más de 10 minutos en llegar los bomberos, sabiendo que los bomberos han establecido como un rango de seguridad de 5 minutos para poder llegar a apagar un incendio. Se demoran más de 10 minutos y en esa situación hay 76 campamentos, es decir, 5.469 familias en este momento en Valparaíso. De hecho, la zona del incendio son esos campamentos que aparecen señalados con el círculo, o sea, donde se quemaron las familias del reciente incendio que tuvimos nosotros en la ciudad. Una vez que los niños vuelven del colegio, bueno, ¿qué es lo que se hace cuando se llega a la casa? Lo que hemos visto nosotros por nuestro trabajo de investigación es que muy poca gente hace deporte, en la práctica casi no. Tampoco leen libros. No suelen tener amigos en el barrio, las redes de confianza son sumamente frágiles. Y el tiempo libre básicamente lo gastan en música y en televisión. Si quisieran ellos, por ejemplo, salir al parque a jugar a alguna plaza, esta es la distribución espacial de las áreas verdes que tienen más de 5.000 metros cuadrados en la ciudad. Las 4 comunas de mayores ingresos en esta ciudad de Santiago tienen el 32% de las áreas verdes de toda la ciudad de Santiago. Nuevamente, nuestras villas están aquí, ¿sí? Pocos puntos verdes cercanos a estas villas. No es que no hayan áreas verdes, de hecho hay áreas verdes que se han diseñado, pero las 4 comunas más pobres concentran el 4%, solo el 4% de las áreas verdes, y nos encontramos con que el 64% de esas áreas verdes actualmente están en mal estado, no han sido cuidadas. Entonces, espacios para esparcimiento, para salir con la familia, a distraerse después del trabajo, o que los niños puedan recrearse, en la práctica existen muy pocos. Ahí está nuestra villa apuntada en el circuito. ¿Dónde se ubican los vertederos clandestinos de Santiago? Bueno, los vertederos clandestinos se ubican también básicamente cercanos a la ubicación donde están estos bloques. En el caso de nuestra villa, ahí nos encontramos con un vertedero clandestino. Son ambientes contaminados. Esta es la foto del vertedero de esa villa. Ahora, lo que puede resultar más escandaloso quizás es que ese punto de ahí es el colegio que se encuentra en esta villa. Algunas preguntas que dejo planteadas a partir de esta presentación. Preguntas a la ciudad. Primero, el ordenamiento de nuestras ciudades pone su foco en la producción o en la formación de personas. ¿Qué es lo que significa contar con un espacio en el cual las personas puedan desarrollarse, formarse, humanamente crecer? Una primera pregunta. Segunda pregunta, si queremos formular un propósito común, ya sea a nivel de nación, ciudad o comunidad, ¿cómo facilitar realmente el encuentro entre ciudadanos para que lleguen a formular un propósito común, un ideario común, un horizonte común? En tercer lugar, ¿cómo fomentar la creación de infraestructura y de servicios de calidad más cercana a quienes más lo necesiten? Tal vez esta sea una de las preguntas a la política que sean más relevantes contestar. Les dejo las preguntas. Muchas gracias.